Buenas, 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 muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo va ese semiconfinamiento? Bienvenidos todos a una nueva transmisión en vivo con Andrés Hurtado García. Un saludo para todos los que comienzan a unirse a esta transmisión. Ya se une aquí Colombia Secreta Oficial, nuestra cuenta en Instagram. Síganos, ahí van a encontrar toda la información de nuestros viajes. Cuando salgamos del confinamiento vamos a poder hacerlo, claro que sí. Entonces, Colombia Secreta Oficial, ahí está toda la información. También las salidas de Andrés Hurtado García, que tanto nos preguntan, ahí también van a encontrar toda la información. Colombia Secreta Oficial. César Garzón, hola amigo, un gran abrazo, esperamos que estés muy bien, gracias por estar siempre aquí muy pendiente. Ya se une Andrés Hurtado García, con quien vamos a estar charlando nuevamente en estas hermosas tertulias de los martes. José Miguel Gómez, Pepe Gómez, un saludo amigo, qué bueno verte por acá siempre. The Ground Side también se une. J. Saldarriaga Cuartas. J. Saldarriaga, sí, ¿cómo estás amigo? Qué gusto verte aquí en estas charlas con Andrés. Bienvenido siempre, un amigo de la casa, un amigo de Andrés de hace muchos años y aquí pendiente de estas charlas. Qué bueno verte por acá. Ricardo Alfonso Delgado también desde Barranquilla se une. Un abrazo Ricardo. Jairo Uribe Escamilla, JP Prada, Gustavo Bravo G, Mateillo y todos los que se van uniendo, bienvenidos. Qué gusto verlos acá. Tenemos una información muy especial y muy importante para ustedes, y es que nuestra charla habitual del jueves la tuvimos que trasladar para mañana, solo por esta semana. Mañana miércoles en el mismo horario, a las 6 de la tarde, vamos a tener un invitado muy especial que se llama Miguel Ángel García Gallego, español, de la región de Murcia. Pionero en la escalada del Naranjo de Bulnes, una mítica montaña allí en España. También ha hecho muchas escaladas internacionales, pero además él fue también miembro del equipo de Colombia Secreta, Diego Dam, Carlos Roberto Galindo, Django 1258, Eco Training SAS, Alejandra Soto, un beso grande y un abrazo. Gladys Hurtado García, la hermana de Andrés. Gladys, qué gusto, bienvenida a estas charlas, qué alegría poderte ver aquí conectada para escuchar a Andrés. Leín Pingüín, exalumno del colegio, un gran viajero también, gran amigo de la casa, viajando siempre con Andrés, ya tiene ahí su cupo reservado para Turquía el próximo año, Leín, así que bienvenido también. Erazo Imbacún, todos los que se van uniendo, qué alegría verlos por acá. Bienvenidos a estos martes con Andrés Hurtado García, nuestra cita acostumbrada de las 6 de la tarde. Gracias a Andrés por su tiempo y por todos los amigos de Andrés que están en Europa y alrededor del mundo, que se unen también a las charlas que estamos haciendo los días jueves, pero que insisto, mañana será el día miércoles. Estuvimos también la semana pasada el día viernes, porque el jueves no se pudo también por temas logísticos, hablando con un gran científico español que se especializa o se ha especializado más bien, su gran producción científica ha sido encaminada a salvar el caimán del Orinoco. Nosotros lo conocemos como el caimán llanero, pero es el cocodrilo del Orinoco. Sí, señores, esa charla y todas las que hemos tenido con Andrés y con todos los invitados internacionales ya la encuentran en YouTube, youtube.com/mao-soler. Regístrense ahí, únanse, suscríbanse al canal y van a encontrar todas las charlas que estamos haciendo. La de hoy también va a quedar. Justo Diego Castro 20, síganlo en Instagram. Muchas gracias por estar aquí conectados todos. Tish Vanegas, José Humberto Fandiño, Profe El Champañat, Maumbe y todos los que se siguen uniendo. Vamos a saludar rápidamente aquí a Andrés Hurtado y a contarles a los que se unen recién, porque siempre va llegando gente nueva a estas charlas. Eso es lo bonito, gracias a todos ustedes que se encargan también en difundir esta información.
de las charlas de los martes con Andrés Hurtado García. Así que para todos los que se van uniendo a estas charlas o que son nuevos el día de hoy, vamos a contarles un breve resumen de la larga hoja de vida de Andrés Hurtado García para que ustedes puedan entender por qué estamos haciendo estas charlas los martes y todo lo que Andrés le ha aportado al país en materia de medio ambiente, en fotografía, con sus libros, con sus textos, con sus artículos. Así que no le demos más vueltas y vamos a presentarles a nuestro invitado habitual de los martes, Andrés Hurtado García. Él nació en Armenia, Quindío, es educador, pertenece a la comunidad de los hermanos maristas, es profesor del Colegio Champagnat en revistas alrededor del mundo. Ha sido candidatizado al Premio Príncipe de Asturias en el 92, tema del que hablamos ya en una de las charlas, y de todo ese pequeño éxtasis momentáneo que tuvo al pensar que iba a ser el ganador, pero cómo se dio cuenta cuando la persona que estaba anunciando el premio y lo vocalizaba, se dio cuenta y dijo, no, ya no fue mío. Una gran anécdota de Andrés. Finalista del Premio Mundial del Periodismo Ambiental de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza en el 99. Asesor y profesor de Escuela de Alta Montaña de Madrid, en España. Gracias a Andrés Hurtado García es que conocemos Caño Cristales aquí en Colombia, pero que también lo conocen a nivel internacional. Andrés Hurtado García dio a conocer esta belleza natural de Colombia a todo el mundo. Él es conferencista de las salas más importantes de impulsador en nuestro país de las más severas normas de respeto por la naturaleza, estudioso de arañas y escorpiones. Por esta actividad ha sido invitado a las más importantes cadenas de televisión de todo el mundo. El conocido escritor Gustavo Álvarez Gardiazabal noveló su vida en El Bazar de los Idiotas, que de luego fue telenovela en el año 1984. Ha tenido muchas publicaciones, pero las dos más conocidas de él es los libros Colombia Secreta y Caminando Colombia. Con Colombia Secreta ganó como el mejor libro de viajes en Estados Unidos en el año 2006. Y con Caminando Colombia ganó como mejor libro de fotos en el 2011. Algunos conceptos rápidos sobre Andrés Hurtado García y le damos paso a él para que se una ya a esta charla. Muchas gracias a todos los que se siguen uniendo. La conciencia ecológica de gran parte de los colombianos se debe a Andrés Hurtado García, dijo el entonces presidente César Gaviria Trujillo. En Colombia, hablar de ecología es hablar de Andrés Hurtado, y referirse a Andrés Hurtado es pensar en ecología, dice el acta al jurado que le entregó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en el 91. Con la excepción lúcida de un par de columnistas de prensa, Andrés Hurtado en El Tiempo y el capitán Ospina Navia en El Espectador, a nadie en este país le importa un bledo la destrucción de la naturaleza, escribió Antonio Caballero en la revista Semana de marzo del 97. Bienvenidos todos los que se unen, vamos a darle paso de una vez. Vamos a invitar ya mismo a Andrés Hurtado a esta charla. Vamos a esperar a que se una aquí Andresito, Don Calisto y Mario Mechas, Julioski, todos los que se unen, qué gusto, bienvenidos. Un abrazo para todos. Juan José de los martes. Miles de colores, Milena, un abrazo, qué gusto verte por acá. Bienvenida a esta charla. Un abrazo a todos los que se siguen uniendo. Daisy Castillo, Penélope Rival. Hola Andrés.
Mao, muy buenas tardes, ¿me oye? Te escucho muy bien. Pues le cuento que se entrecorta bastante, no sé qué pasa. Andrés, qué raro. Aquí tenemos buena señal, estamos conectados bien. Al lado mío está César Rojas, nuestro provincial, y el aparato de él también se entrecorta. ¿Qué es lo que pasa? No sé, Andrés, bueno, ya lo hablábamos también con Chucho, que él también está muy pendiente de esto. Y a esta hora, a las 6 de la tarde, siempre hay mucho flujo de personas haciendo este tipo de charlas. La red se satura, entonces puede ser un poco por eso. Tratemos de avanzar y si se va cortando mucho, volvemos a conectarnos, no hay ningún problema. Bueno, un saludo ¿Cómo muy estás, grande Andrés? para todos. Bien, gracias. Un saludo muy grande para todas las personas que están aquí conectadas. Los padres de familia, los alumnos, los profesores, el personal de apoyo del colegio, alumnos y exalumnos. Para Gladys Hurtado, mi hermana que me está viendo. Para Claudia Román, mi sobrina en Estados Unidos. Para Esperanza, Adriana, Luciano y Luis Eduardo, mis familiares, para todos los guías del colegio y los del grupo de Colombia Secreta, Diego Castro, Wilfredo, John Bejarano, Mao, Andrés Morales, para Diego Mesa en Estados Unidos, mi gran compañero de montañas, para la familia de Mauricio Molano, que me acompañó tantas veces y que ahora está en el cielo mirándonos, para Carlos Andrés Torres, que me está oyendo en Canadá, él es el que figura en la portada de mi libro Colombia Secreta, para mi hermano del alma Eduardo Romero en España, para Juan y su esposa, para Arturo y Juan sus hijos, para la doctora Alejandra Murcia, mi médica que me cuida los ojos, mi gran compañera de montaña, para Oscar Gómez, Fabiola y Federico. Oscar me ha acompañado en muchos viajes, para un gran doctor y amigo, el doctor Helio Mendoza y su familia, y Federico Mendoza, su hijo, gran ambientalista, para el doctor Carlos Uribe, primera autoridad colombiana en rodilla y gran orquidiólogo, para mis hermanos César Rojas, Sebastián Herrera y Juan Bolaños, para Chucho Quintero, gran amigo del colegio, para Daniel Munévar, David y Janet García, para mi enfermera querida de España, Rosita, que está mirando, para los alumnos y exalumnos del colegio, ya lo dije, para Jorge Londoño, Alejandro Laya y Rafael Antelo, los que nos están salvando los cocodrilos del Orinoco, para Sebas y Carmen y su hijo, Sebas ya habló aquí, para Juanjo San Sebastián, Violeta y John, su hijo, que también habla aquí, todos grandes alpinistas de España, para Ramón Portilla, que también habló aquí, para Anchón Arza, que habló aquí, para Miguel Ángel Vidal, mi compañero, que también habló aquí, para Omar Orjuela, que me acompaña haciendo ejercicio, para Chus Lago y su esposo, para todos ellos un cariño muy especial. Sigamos adelante. Gracias, Andresito. Gracias por tu tiempo. Siempre esta reunión de los martes en la tarde. Vamos a aprovechar para dar un aviso. Andresito nos ha pedido recordarles que por favor no le escriban a Facebook ni a Instagram porque él no está contestando estos mensajes. Lo pueden hacer únicamente al correo andreshurtadogarcia@hotmail.com. Por favor, de resto, no le escriban ni a Facebook ni a Instagram. Muchas gracias. Andresito, hablemos sobre medio ambiente. ¿Cómo estás tú? ¿Eres pesimista u optimista respecto a esta situación actual ambiental? Mejor no me hagan la pregunta. Yo no soy 99% pesimista. Soy 101% pesimista. Lo vengo diciendo hace más de 50 años. Los grandes ecologistas del país me lo dicen en secreto. Andrés, usted tiene razón, pero es que nosotros no lo podemos decir. Y hay algunos que dicen, no lo puedo decir porque si no el gobierno no me ayuda, el gobierno no me da plata, el gobierno no me sostiene. No, la verdad es esa. Y por una razón elemental que vengo diciendo. Cuando una casa tiene su base sobre arena, como dice el Evangelio, se cae. Cuando un edificio tiene su base muy falsa, se cae.
al menor movimiento. Resulta que, ¿por qué hay que cuidar los árboles? Porque nos limpian el oxígeno para el hombre. ¿Por qué hay que mantener limpios los ríos? Porque necesitamos agüita limpia para el hombre. ¿Por qué no hay que hacer mucho ruido en las ciudades? Porque el ruido fastidia al hombre. ¿Por qué no hay que llenar el aire de gases nocivos? Porque el calentamiento global está produciendo cáncer al hombre. ¿Por qué hay que cuidar los páramos? Porque allí nacen los ríos que necesita el hombre. ¿Por qué hay que cuidar los bosques de cordillera? Porque ahí, en los bosques de cordillera, los ríos que han nacido más arriba engrosan, y esos ríos son importantes para el hombre, para la industria, para lavar la ropa, para comer, para todo lo que sea, para el hombre. Porque hay que conservar la selva amazónica, porque toda esa cantidad de millones de árboles sirven para purificar el aire de la humanidad y el hombre. O sea, todo para el hombre, o sea, un egoísmo cósmico. Los demás seres no importan, los demás seres no importan, o sea que todo es para el hombre, entonces es un argumento de egoísmo, un argumento falso. Por eso esto no está funcionando, porque el argumento es totalmente falso y funciona en dos sentidos. Vamos a ver, funciona para bien y para mal. Funciona para bien porque como hay que cuidar los árboles para el hombre, pues cuidémoslos. Y funciona para mal porque como necesitamos vacas, necesitamos dinero, necesitamos agricultura, necesitamos minas, entonces tumbemos los árboles y todo lo demás. O sea que el argumento egoísta funciona para el lado y lado. ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué hay que cuidar los árboles? Porque son hermanos de camino y merecen respeto. Ahora hay derechos, nos purifican el aire, pero no es por eso, sino porque los respetamos. Así que yo respeto a mi hermano, no es porque mi hermano me dé dinero y me cuide, sino porque es mi hermano. ¿Por qué tenemos que cuidar los ríos? Porque son hermanos de camino. ¿Por qué tenemos que cuidar los páramos? Porque formamos toda la armonía cósmica. Mi próximo artículo del tiempo que sale, que quede el 15, se titula Armonía Cósmica 1, y el segundo, 15 días después, se titula Armonía Cósmica 2. Entonces, si todos los seres del universo que está sonando ahí, Mauricio, Mauricio, ¿qué está sonando? No es. Allá. Bueno. Aquí no es, Andrés. Que nos está quemando, los países ricos están haciendo campanas de vidrio bajo las cuales se tratará de vivir, y allí el calentamiento global no va a producir problemas. Se va a producir dentro del agua, dentro de la campana por síntesis químicas. Todo se va a producir dentro. Entonces ya no hablaremos bonito de los árboles porque no los necesitamos, ni hablaremos bonito de los ríos porque no los necesitamos. O sea que volvemos al mismo cuento, el egoísmo. ¿Cuál es la solución? La solución es la que acabo de decir. Cuando nos miremos todos como parte de la armonía cósmica, todo va a funcionar. Y ojo, que no solamente la armonía cósmica es los árboles, las plantas, los animales, el aire, los páramos, el mar, también los seres humanos. Cuando reconozcamos que todos somos hermanos de camino, no habrá, no ocurrirán cosas como que en Estados Unidos los hombres y las personas se mueren de obesidad, mientras en África se mueren de hambre. Todos los seres humanos seremos iguales y habrá armonía, y entonces funcionará entonces el medio ambiente y lo que llaman ecología. Esa es mi verdad, esa es mi teoría. Gracias, Andresito. Es decir, que tú no te burlas de los granos de arena, nos lo has dicho en muchas ocasiones. Sí, porque todo el mundo dice que todo el mundo tiene que poner su granito de arena. A mí me da risa. Desde luego, pues yo no lo digo porque ¿qué puede hacer un alumno en un colegio para salvar el mundo? Que no haga basura.
¿Qué puede hacer una persona para salvar el mundo? Que vive a orilla de un río, que no le eche basura. Pero no puede hacer más. Lo hace de pronto con mucho cariño, pero no puede hacer más. Yo pongo esta comparación y que es válida. El mundo tiene cáncer. La situación del mundo con el calentamiento global, con la deforestación, con todo lo que sea, con el mar que ya es un pudridero, el mundo tiene cáncer y tiene ya un cáncer avanzado. Entonces, ¿cómo se va a curar? Con granitos de arena. Todos tenemos que colaborar a curar el cáncer del mundo. ¿Y qué es lo único que yo puedo hacer? Una persona no echar basura, el otro no hacer ruido, el otro no sé qué. No, señor, los únicos que pueden salvar el mundo de esto, si lo quieren, son los gobiernos, con la colaboración de nosotros. Cuando surgieron las ONG y las fundaciones, todo el mundo dijo, esto se salvó. No se ha salvado nada, se han salvado cosas particulares. Los únicos que pueden salvar son los gobiernos que se pongan firmemente la mano en el considero, en el corazón, en sus aspectos económicos y seriamente lo hagan. Pero mientras los gobiernos no lo hagan, todo lo que hagamos nosotros serán granitos de arena. Y le pongo el ejemplo. Aquí está el tipo muriéndose de cáncer. Todos vamos a colaborar. Entonces yo le llevo un vasito de agua. Lo salvé del cáncer. Entonces otra persona trajo alcohol y se le pasó por aquí para librarlo un poco y librarlo del calor tan violento de la fiebre. Entonces otro pide silencio en la sala para no molestarlo. Cosas maravillosas, pero eso no sirve para nada. El tipo se nos muere. ¿Quién es el único que puede hacer algo? Un médico. El médico es el único. Y ya el médico es el único. Y ya en este caso el médico no lo puede hacer porque el cáncer ya ha hecho metástasis. Es que la situación del mundo es tal. Mire usted en este momento de pandemia, y no me haga llorar, cómo se está quemando la selva amazónica. Nadie está haciendo nada. Y así sucesivamente. Yo vivo muy triste, he logrado muchas cosas, además de granitos de arena, yo he puesto bultos de arena, he parado carreteras, he salvado bosques, pero eso es todo nada, mientras los gobiernos no colaboran. Cierto, Andrés. Y ya que hablas del Amazonas, Andrés, y este fenómeno de la deforestación, ¿tú qué opinas de eso? Terrible, ¿no? La pregunta suya es tonta, pero es que es válida. Totalmente. Es como los que... No, pero es una pregunta tonta, curiosa, simpática, no lo estoy ofendiendo, pero es que es tontamente válida. ¿Qué opino de la deforestación de la selva? Pues horrible. Como un periodista que hace unas preguntas imbéciles y le preguntaron a uno de los que se quemaron allá en pasajeras con este avión esta camión que se volteó, que cómo fue aquello, no, pues que quería que le dijera maravilloso, maravilloso, la persona diga eso fue horrible. Mire que la selva y todos los bosques podrían salvarse si hubiera voluntad. Miremos la selva amazónica, yo he propuesto cosas perfectamente válidas, pero que los gobiernos no lo hacen. Y por ahí derecho admiro a gobiernos como Alemania, como ¿cuál otro? Como Inglaterra y como Noruega, que nos dan millonadas de dólares, que son bobos esos gobiernos y no se dan cuenta, porque dan millonadas que para salvar la selva y aquí sigue cada vez peor la selva. Esos gobiernos tienen derecho a preguntarse, bueno, ¿y qué se hizo la plata? Cada vez claro. Está peor y sin embargo nos siguen dando plata. Se lo agradecemos muchísimo. ¿Qué puede hacerse? Pongamos un caso, por ejemplo, el departamento del Guaviare, que yo quiero mucho y que es uno de los más devastados. Pues le hacen una cantidad de carreteras. A ver, ¿qué cuesta que el gobierno le pague a un carro todos los días? ¿Qué cuesta? Nada, de todo el dinero que recorra acá esas carreteras, mirando a ver dónde entra gente y tal. Primero, eso es muy válido. Segundo, además tenemos satélites que en tiempo real nos dicen las cosas. Tercero, una cosa que usted, Mao, me dijo y que voy a escribir en la prensa dándole crédito, porque usted sabe eso. Lo que están haciendo en la selva de Brasil, que le están enseñando a los indígenas a manejar los drones, usted es experto en drones, y entonces ellos manejan los drones y en tiempo real avisan que aquí hay una quema, y entonces transmiten eso a una central e inmediatamente vienen.
No es posible que comprar unas avionetas, y tú no le vale nada al gobierno que gasta plata gasta para cada vez mirar la selva y mirar a ver dónde se destruye. Pero es que hay otra cosa, no hay voluntad. Hubo un gobernador del Guaviare, un tremendo deforestador, todo el mundo lo sabe. ¿Lo han llevado a los tribunales? Nada, y el hombre sigue deforestando allá. Otra cosa que yo lo supe en estos días, resulta que si yo voy, van los funcionarios de parques, van los que quieran, etcétera, etcétera, y encuentran a unas personas deforestando y dañando la selva. Bueno, yo no sabía que no los pueden detener. No. Hay que llevar un aparato de jueces y no sé qué para detenerlos. Entonces, a ver, el Senado de la República, si es que está interesado, y el gobierno, que hagan leyes, que pongan dinero. Pero claro, no hay voluntad política y mientras tanto, cada vez lo único que se logra por los entendidos es que nos den más datos de destrucción, que fueron 78.000 hectáreas. Y ahora con la pandemia ya van 230.000. Espera y verá que dentro de 2 meses otro dato. Y nos siguen dando datos y datos y datos que no sirven para nada. Ahora, tiene que haber pues una mano muy fuerte para castigar a los grandes depredadores y al campesinito que no es realmente el gran culpable, pero que también hace daño, pues el gobierno debe darle otro tipo de facilidades y colaborar para que no siga dañando la selva. Si se quiere, se puede, donde hay voluntad se puede, pero los gobiernos se hablan y hablan y hablan y no hay voluntad. Hace poco se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente y a Colombia le dieron la sede porque somos un país de una biodiversidad. Tuvimos discursos muy bonitos del señor presidente, lindísimos discursos. Discursos hermosísimos del ministro del Medio Ambiente diciendo una sarta de tonterías, porque decía que estamos cada vez mejor. ¿Cómo que cada vez mejor si cada vez estamos peor? Mejor dicho, no hablemos de eso porque yo me pongo a llorar. Esto es muy triste. Así es, Andrés, qué complicado todo este panorama. Andresito, hay un tema también del cual se habla mucho entre periodistas y la opinión pública, y es la indisciplina actual que hay acá en Colombia por la pandemia, pues la gente que no se está cuidando. ¿Qué opinión te merece todo esto a ti? Ay, esta entrevista mía de hoy es muy triste, hablando de cosas todas tristes. Ustedes me han oído, los alumnos y los de mi grupo de montaña y mi grupo de guías ecológicos del Colegio Champañá, me han oído esta historia, que hace mucho tiempo en mi barata filosofía, yo descubrí el refrán más importante del mundo, y es: dime con quién andas y te diré quién eres. Y es importante no solamente por lo que dice, que eso es muy cierto, sino porque este refrán, dele vueltas y resulta maravilloso. Dime cuáles son tus diversiones y te diré quién eres. Dime qué te gusta que te regalen. No, a mí solo me gusta que me regalen trago, ¿no? Y te diré quién eres. Dime qué te gusta regalar y te diré quién eres. Ah, yo regalo libros. Oh, qué bien. Ah, yo solo regalo trago y droga. Oh, ¿quién soy yo? Dime cuáles son las compañías que buscas y te diré quién eres. Dime cuáles son tus socios y te diré qué ocios. Y aquí, dime cuáles son tus diversiones y te diré quién eres. Bien, la máxima diversión de los colombianos, no todos, pero es una exageración bastante válida. La máxima diversión de los colombianos es rumba y trago. Rumba y trago. Eso es triste. Habiendo tantas diversiones como el deporte, como la música, como la lectura, como las salidas a caminar en la naturaleza. Tantas cosas buenas que se pueden hacer. Yo no soy enemigo de que la gente tome trago, yo no tomo, pero que la gente lo tome de vez en cuando, pero sin emborracharse. Es muy triste que lo más grande que tiene el ser humano, y que lo diferencia de muchos seres del universo, digamos de las piedras para empezar, que es la razón, el hombre para tener su máximo gozo pierde la razón y se muere. Yo soy enemigo total de los borrachos.
Yo acepto que la gente tome trago y se ponga contentica, pero los borrachos hacen locuras, pelean con todo el mundo, acaban con la familia, cogen el carro, hacen desastres y tal. Y entonces, esta gente no puede soportar la soledad porque no son capaces de oír música, no son capaces de leer libros, no son capaces de, pues, de ver películas por televisión. No, tiene que ser rumba y trago, y eso es la máxima diversión de millones y millones de colombianos. Entonces, es muy triste, y esto es lo que hace la indisciplina, que los colombianos seamos esos colombianos tengan tan poco valor y tan pocos valores para que su diversión sea tomar trago y emborracharse. Así es, Andrés, tenemos que seguirnos cuidando entre todos para poder salir de esto. Por otro lado, Señor. yo no entiendo si dicen que a los que cogen que no están cumpliendo las normas de la pandemia y les ponen una multa de 900.000 pesos. Oiga, hay tipos que han cogido hasta 6 y 7 veces. Eso es que, ¿usted cree que si a mí me ponen una multa porque salgo a la calle porque no cumplo con las leyes del confinamiento, y me ponen una multa de casi 1.000.000 de pesos, yo vuelvo a salir a la calle, no vuelvo a salir, otro No le millón de pesos? Entonces a mí me parece que el gobierno también está mintiendo, o que no hay seriedad en las normas de estas. Claro que también es cierto que todos los colombianos que viven en fiestas, como cogen a 500 y les ponen una multa de 1.000.000, se les escapan. En fin. es un poco complejo, sí, señor. Andresito, pasemos a otros temas un poco más agradables y a estas Sí, anécdotas tuyas. Sí, sí, a estas anécdotas tuyas tan bonitas siempre. Y recuerdo una muy especial y quiero que nos cuentes si es verdad que una vez te hicieron un gran recibimiento en el aeropuerto de Quito, en Ecuador. esa sí es una gran anécdota. Me habían invitado a dictar una conferencia sobre la selva amazónica en Ecuador, que entre otras cosas, qué oso tan horrible hice con esa conferencia. Me fue muy mal, reconozco que me fue muy mal. El público asistió, un público muy selecto, muchos extranjeros. Ellos esperaban, creo yo, que yo iba a hacer un planteamiento político sobre la selva amazónica, y yo no iba por ese lado. Me fue muy mal la conferencia. Al otro día la repitieron, ahí sí no fue nadie, ni me la pagaron, pero eso es lo de menos. Pero el viaje comenzó muy bien, Ajá. porque llegué al aeropuerto de Quito, que en ese tiempo el aeropuerto de Quito estaba en medio de la ciudad. Ahora el aeropuerto está fuera de la ciudad. Llego yo pues feliz al aeropuerto, emocionado por esa conferencia, le habían hecho mucha bulla, etcétera, etcétera. La gente iba a pagar como que $8, que yo les dije que era muy caro. Acababa de iniciarse el cambio de moneda en Ecuador y acaban de aceptar el dólar. Yo les dije que me parecía muy caro, y en efecto fue muy caro. Fue gente, pero hubiera ido más gente si no hubiera sido tan caro. Sí. Bien, salgo yo, me firman, en ese tiempo entrábamos y pasaporte, me firman el pasaporte ahí en migración, y voy saliendo y veo al lado y al lado una cantidad de gente con banderitas del Ecuador, que son igualitas a las de Colombia, y Sí. las agitaban y gritaban: ¡Hurtado! ¡Hurtado! Yo levantaba las manos y miraba a veces, ¿no? Pero yo estaba extrañado. Qué recibimiento, pero tan raro. Y de él, Hurtado, y eso era un corredor largo, y yo fui despacio, despacito, para gozar la emoción del recibimiento. Y bueno, y salí. En la plataforma de afuera ya la gente seguía gritando atrás. Y yo decía: la gente, ¿por qué grita si yo salí? Bueno, y seguían gritando. Y yo dije: claro, pues no me distinguen, no me conocen, pero tan raro. Al rato llegó el tipo que me había invitado, porque en el aeropuerto de Quito pasaba eso. La gente oía el avión que llegaba a la ciudad, y entonces venía, porque quedaba en el centro. Y cuando llegó le dije: oiga, ¿y ese recibimiento? Y me dijo: ¿usted no vio un negro alto que venía en el avión? Le dije: no, no me fijé. Me dije: ese es el tanque Hurtado.
el mejor jugador de fútbol que tiene Ecuador y que viene de Estados Unidos a unirse a la selección nacional del Ecuador, y el homenaje era para él, y le dije, ay, bueno, muchas gracias. Maravilloso. Espere, déjeme saludar a Jorge Pachón, a Claro Esteban que sí. Tapia, a Pepe Gómez, el gran fotógrafo, y a Juan Rizo, a Ramiro Mariaca, gran compañero, a Humberto Fandiño, nuestro gran profesor de baloncesto, a Diego Castro y a Milena, grandes amigos míos, a María, a Andrés Morales, a María y a Julián, a Ricardo Delgado, a Orlando Luna, a los amigos del Ato La Aurora. Ahora tenemos que hablar del Ato La Sí, Aurora. señor. Juan José Saldarriaga, viejo, no por edad, viejo amigo mío de Cali, de aquellos tiempos en que yo en Cali tuve de alumno al escritor Andrés Caicedo. A Joaquín Lepeley, que lo quiero mucho, y a Francisco Prieto, a los dos que ayudaron en mi rescate en el Luis, a Omar Orjuela, a Fabián Morales en Pereira, gran compañero mío de Gallegos también, y a Jorge Gámez, que me está mirando allá en Puerto Inírida. Todos ellos un saludo muy grande. Claro que sí, Andresito, muchas gracias. Y aprovechemos también entonces en el momento de saludos para saludar a todos mis hermanos guías del proyecto ecológico Champañat Ama la Tierra, que lo lidera aquí Andrés Hurtado García. Ellos son Wilfredo Garzón, John Bejarano, Beto Camargo, Juan Camilo Garibelo, Giovanni Castro, Andrés Agames, Daniel Delgado, Diego Castro, Andrés Morales, Francisco Murillo y Álvaro Triana. Un abrazo, amigos. Esperamos que estén muy bien, sabemos que se están cuidando y ojalá nos volvamos a ver muy pronto por los caminos aquí de Colombia, de la mano y de la guía, de la guianza, con la guianza de Andrés Hurtado García. Andresito, bueno, sigamos hablando de estas anécdotas. ¿Es verdad, sí o no, que tú eres un magnífico caballista? Claro que sí, cada vez que me subo a un caballo me tumba. Mi papá fuera arriero antioqueño y en mi casa había bestias, pero yo no. No. Pero bestias que ya no. Yo nací, ya mi papá no era arriero antioqueño, pero tenía en Armenia un supermercado que hacia el norte, saliendo para Pereira, que ya no existe, que los viejos de Armenia lo recuerdan mucho, se llamaba La Abundancia. Y en la parte de atrás estaban las bestias y las bestias que traían café, que mi papá después tuvo un depósito de café y fue un gran cafetero de Armenia. Pero no, yo creo que es que me acerqué a una mula una vez y una mula trató de darme una patada, creo recordar, y entonces esos animales no. Todo lo que yo he hecho en mi vida lo he hecho a pie. Sí. Incluso, no sé si contamos aquí que atravesé 2 veces a pie el Sahara. ¿Te lo contamos ya? Algo contamos, Andrés, pero muy corto. Dijimos que para una próxima ocasión. Creo que esta es la ocasión, Andrés. De una vez cuéntanos esa historia, por favor. Pero no, primero voy a caballo. Muy bien. Y tengo 3 experiencias malas a caballo. Yo estuve trabajando en el Colegio San Luis de Ibagué, hoy se llama Colegio Champañá, y entonces en una aventura ahí me monté a caballo por el río Dopia, y ese caballo le dio por correr, y yo le gritaba que se parara, y la gente me decía, no, eso no se para gritándole, eso se para escogiéndolo. Me pasó debajo de unos árboles, me tumbó las gafas, y al final el caballo, yo no sé por qué se paró, pero bueno. Subiendo al páramo de Santurbán, el famoso páramo que es objeto de una pelea muy grande, yo he colaborado como policía. Admiro profundamente a los santanderianos del sur, Santander del sur, y a Bucaramanga porque insisten y hacen marchas y marchas y la gente no se cansa y siguen para defender su páramo de Santurbán. El gobierno no acaba de entregárselo bien a ellos y siguen ahí con compañías extranjeras que extraen el oro y que les acaban Sí, de, señor. páramo de Santurbán es muy hermoso. Una vez subiendo me dijeron que montara a caballo. Yo me monté a caballo y en las 2 ocasiones que voy a contar ocurrió lo mismo. Me pone el caballo mansito, el caballo va suavecito. Yo llevaba una capa de lluvia, de pronto vino el viento y se abrió la capa, y al abrirse la capa el caballo se asustó, echó para adelante y yo para atrás. En esta Por- ocasión el caballo de Santurbán caí sobre una piedra,
Mamá, qué dolor. Varios días me dolió la espalda, pero no pasó nada. Y en el páramo de Sumapaz, yo creo que estaba ahí, Sí, eso fue el 6 de enero de hace 2 o 3 años, una cosa así. Íbamos para la Laguna de la Guitarra. Yo he ido muchas veces al páramo de Santo Tomás, pero no conozco las lagunas de la Guitarra, que son muy bonitas. Tampoco voy al Cerro Nevado, que está más allá. El páramo de Santo Tomás es complicado, la situación que la gente tiene ahí, que eso fue República Independiente, Juan de la Cruz Varela, yo lo alcancé a conocer en una vez Sumapaz. como paz, caminando por ahí. Entonces me dijeron que me montara en un caballo, o mula o yegua, o elefante. No sé qué era eso, una yegua que era muy mansita. Y preciso, viene también el viento, yo llevaba una capa para el frío y caí sobre una piedra. Ay, sí. Qué dolor tan tremendo. Y ya me di cuenta que la cosa era grave. Salí caminando por mis propios pies y ahí en el pueblito ese, no recuerdo cómo se llama ese pueblo, una vereda ahí, tenían un médico rural, un negrito muy querido, médico rural, y fuimos y me atendió. Ay, qué pecado. Entonces yo le dije, me caí, me duele mucho la espalda, yo soy muy fuerte para el dolor. Todavía no habían comenzado los dolores fuertes. Y entonces me dijo, levante la mano. Yo la levanté. Y me dijo, haga así. Movió las manos así. Me dijo, usted no tiene nada. Pero mis compañeros, Bueno, usted, John Bejarano, Wilfredo, ¿quién más estaba? Eh, Giovanni, Ani, ¿quién más estaba? Giovanni, Dieguito, Daniel. Daniel. Bueno, que para Bogotá insistieron y yo decía que no, porque no me dolía, no me dolía tanto. Y llegamos a la clínica Colombia por urgencias y me hacen radiografía y me dicen, señor, usted tiene, no, voy a decir como los culebreros, no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis. Usted tiene 7 costillas rotas. Así. Vamos a ver si de pronto una costilla le rompió, se le metió en el pulmón. Me hicieron varios ejercicios, yo respiraba muy bien, me iban a dejar allá una noche, yo dije, no, por favor, no. Al final, después de un rato, me mandaron para la casa. Todavía cuando me río mucho me duele. Esos 7 costillas. Y encima de mi barriguita que estoy gordo, se alcanza a ver una de esas costillas que está como salida. Sí. Esas son las experiencias con los caballos. Hombre, ¿qué conté yo de las travesías del Sahara? Hablamos un poco sobre los escorpiones en una de estas travesías, pero no la travesía en sí. Pero Andrés, quiero aprovechar para que la gente se dé cuenta lo fuerte o el gran umbral del olor que tiene Andrés en esta anécdota que nos acaba de contar del páramo de Sumapaz. Y es que, en efecto, él ya iba un grupo de nosotros guías en avanzada con Andrés y otros lo íbamos a alcanzar por temas laborales, no alcanzábamos a llegar al tiempo, entonces lo íbamos a alcanzar ya dentro del páramo al día siguiente. Como Andrés se accidentó, pues ellos se volvieron a San Juan del Sumapaz y lo alcanzamos ahí con John Bejarano y con Daniel Delgado. Allá ya con Andrés estaban Wilfredo Garzón, Giovanni Castro y Diego Castro también. Entonces, eso había sido el día anterior en la tarde, que se había golpeado Andrés y que se había fracturado, pero él no lo sabía, nosotros tampoco. Nosotros, este grupo que llegó después, llegamos al día siguiente, más o menos unas 18 horas después del accidente, y Andrés decía, sí, me duele un poquito, pero no, vamos, hay que hacer esas fotos, vamos, vamos. Andrés, no, de pronto es grave, mejor vamos al médico. No, 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 vea, yo puedo caminar, vamos, vamos, no molesten, vamos más bien. Y dense cuenta que después, cuando por fin logramos convencerlo de que fuera al médico, pues eran 7 costillas rotas. Así que ese umbral del dolor de Andrés es realmente bárbaro. Andresito, Sí, retome. pero, espere, pero sí les debo a ustedes eso que me hubieran hecho bajar, porque si no hubiera sido grave. Así De es. todos los accidentes que yo he tenido, que han sido muchos en avión, escalando y muchos, muchos, el periódico El Tiempo me pidió que escribiera una página contando todos ellos. Y escribí una página entera hace 2 o 3 años. No me alcanzó el espacio, pero bueno, yo conté bastantes de los accidentes que he tenido.
Así es, ¿Qué me sí, iba a señor. preguntar? ¿Qué me iba a preguntar? No, pues nos queda todavía tiempo, tenemos 15 minutos, Andrés, alcanzamos a contar algo sobre esta travesía atravesando todo el Sahara, que lo hiciste 2 veces. A ver, usted dice que hablamos de los escorpiones y yo conté lo que me pasó en la carpa con los tuaregs, cómo nos atendieron. Sí, porque tú manipulaste los escorpiones, entonces de ahí en adelante se abrió el camino para que estuvieran muy bien atendidos. Pero yo conté todo. Bueno, voy a volverlo a contar porque no sé, porque hay gente nueva aquí. Claro que sí, Yo Andrés. quería, pues yo hice mi tesis de licenciatura en la Universidad del Valle sobre Saint-Exupéry, el autor del Principito. Mi tesis, en España esas tesis de licenciatura las llaman tesina, que le decimos tesis, y la tesis de doctorado se llama tesis. Mi tesis de doctorado son 3 tomos, 1100 páginas, y se titula La narrativa de la violencia en Gustavo Álvarez García. O sea, así como hay una obra que se llama Portugueses en busca de su autor, yo fui un tesista en busca de mi autor, porque el autor de la novela sobre mi vida es Gustavo Álvarez García. Yo hice mi tesis sobre la narrativa de la violencia de Gustavo Álvarez García, cuya obra más conocida y famosísima que citan muchas veces, Cóndores me entierran todos los días, y que también fue llevada al cine. Sí, señor. Yo quería atravesar el Sahara. Para mí el ecosistema más impactante para mí es el desierto. Decirlo me trae problemas con muchísima gente que dice, si el desierto es la destrucción total. Sí, lo más impactante pues son las selvas y los bosques y los páramos, pero es que el desierto, como dices en Saint-Exupéry, en el desierto valgo lo que valen mis divinidades. El desierto es la soledad total, pero se puebla con los dioses que uno tenga. Y si uno no tiene dioses, se desespera, que es traído a lo que estamos viviendo ahora. Estamos confinados en casa, estamos en un desierto en casa. Si Sí. no tenemos dioses, entonces andamos saliendo desesperados a buscar por ahí lo que sabemos, los que andan en fiestas y todo eso. Y a propósito de eso, que yo soy muy peleón, me pasé hace ratito de los 70 años. No estoy ni 5 de acuerdo. Los respeto profundamente, ni más faltaba. Y algunos son grandes amigos míos, con los señores de la rebelión de las canas. Cuando el presidente dijo, yo no voté por el presidente actual, cuando nos llamaron abuelitos, no fue para insultarnos. Este presidente, entre las buenas cualidades que tiene, entre los defectos que tiene, este presidente no es como otros que son deslenguados, eso le reconocemos. Él no insulta ni nada. Y además no se le iba a ocurrir insultar diciéndonos abuelitos. Él lo dijo, pues como puedo decir los viejitos o personas de la cuarta, quinta, novena edad. Y Sí. estoy totalmente de acuerdo en que yo no veo que pues, si tratan de salvarnos porque somos más propensos a que nos dé coronavirus, no me pongo bravo a que hayan puesto las normas. Bueno, el desierto es algo maravilloso. La foto que a mí más me gusta y que aparece por ahí en varias partes, me la hizo Carlos Andrés, que está viviendo allá en Canadá. Sí, señor. Está viendo, me la hizo en el desierto del Sahara. A mí no me gusta que me hagan fotos y yo no me hago, pero es la foto que más me gusta porque es sobre mí, o sea, soy yo, pero no se ve que soy yo. A lejitos estoy por allá en medio de las dunas del desierto, y las dunas más bellas del desierto están en Marruecos, país que conocemos, ha ido conmigo y que queremos muchísimo. He ido varias veces a Marruecos y allá me quieren mucho. Y en Así es. Marruecos precisamente se desarrolló mucho la actividad aeronáutica de Saint-Exupéry, de sus amigos, Guillaume, Mermoz, etc. Bueno, entonces yo quería atravesar el desierto del Sahara. ¿Cómo hacer? Con compañeros, los primeros compañeros que yo tuve en España de escalada, antes de ser mi compañero Darío y otros, con estos no tenían mucho dinero y necesitábamos dinero. Yo les dije, oiga, los invito, pero yo les voy a pagar.
Los invito a que atravesemos el Sahara. Y claro, como eran muchachos mucho más jóvenes, yo les llevaba 10 años de diferencia, se emocionaron, les dije, Sahara, pero muchachos, tienen que ahorrar, los Claro. pues ahorrar. Entonces comenzamos, fuimos a Colombia, y entonces comenzamos y nos metimos al desierto. Y a poquito de entrar nos encontramos una jaima. Jaimas son las carpas grandes que hay en el desierto. He conocido unas jaimas allá en el Sahara, cuando Sí, señor. fui al Sahara. Y entonces yo dije, vamos a ver aquí qué pasa. Entonces entramos y yo hablo francés y el Sahara es zona francesa y muchos hablan francés, más o menos bien, porque pues de los tuaregs yo no hablo el idioma de ellos. Entre otras cosas, me lo preguntan mucho, si yo pudiera, si yo pudiera elegir en qué iría yo a reencarnar, yo querría reencarnar en un tuareg. Son los amos del desierto. No tienen muchos aparatos exteriores, pero tienen mucha riqueza interior. Nosotros vamos con los GPS y nos perdemos, ellos levantan la cabeza y miran, es por aquí. ¿Cómo hacen? Ellos dicen, aquí hay un pozo, yo no, ¿qué es? Es pura arena. Son los amos y reyes del desierto. Yo los admiro. Tienen poco que salvar en los incendios, tienen pocas cosas exteriores, tienen mucha riqueza interior. Son ideas de mi barata filosofía, aprendidas pues del Evangelio, aprendidas de Buda, aprendidas de Mahatma Gandhi, que no es más rico quien más cosas tiene, sino quien menos. Entonces entramos a la Jaima y hablé francés, les llamó la atención y pedí que si nos dejaban alojar ahí, nos dieron un rincón, pero nos hacían mala cara. Es que a los tuaregs los están persiguiendo mucho, son una rama berebere y los están matando mucho en el desierto, ellos están armándose también, eso está complicado el Sahara. Sí. Entonces yo les dije a los compañeros, entonces eso era como cuando un perro se está comiendo un hueso y uno se acerca y el perro, entonces dijimos, no, así miramos, nos parece que nos siguen mala cara. Y fue cuando yo le dije a los compañeros que esto lo arreglo yo, voy a buscar un escorpión, creo que el otro día alcancé a contar que el escorpión para ellos es un animal muy especial, muchos se lo tatúan en el cuerpo, y es como las serpientes también. Cuando se lee el Principito, mucha gente no entiende. Sí leen que el Principito es el Exupéry. Estos días se cumplieron 120 años de la muerte del nacimiento de Exupéry. Y es el libro, después de la Biblia, más publicado y más traducido en todo el mundo, el Principito. El Principito quiere regresar a su asteroide de origen, pero no sabe cómo. Se encuentra una serpiente en el desierto y comienza a hablar con ella. Y se intuye, porque no lo dice, que la serpiente mordió al Principito, entonces el Principito murió y regresó a su especie de origen. Entonces las serpientes y los escorpiones son animales raros, sagrados, peligrosos y sagrados para muchas tribus en el África. Entonces yo le dije a los compañeros, yo voy a buscar un escorpión, eso es fácil de encontrar. Mucha gente cree que el desierto del Sahara es pura arena. Sí, hay mucha arena, pero hay muchas partes del Sahara que es pura piedra. Y levantando las piedras, sobre todo por la noche, cuando los escorpiones salen a cazar, se encuentran escorpiones. Y Sí, yo les dije a los compañeros que yo ya les había enseñado, porque yo había salido en programas de televisión manejando a los escorpiones y les había enseñado. Les dije, cuando yo encuentre el escorpión, no van a decir, ay, yo también lo manejo, porque que aquí me tienen que mirar como un mago, como un dios. Salgo y en efecto me encuentro un Butu Safer. El Butu Safer es un escorpión que junto con el Androctonus occidentalis, que es el escorpión más venenoso del África, matan al año en la franja norte por el desierto, o sea, lo que viene desde Egipto, Libia, Marruecos, Argelia, Marruecos, unas 40,000 personas al año. Entonces,
Yo cogí el escorpión y entró un escorpión negro de unos 8 centímetros. Y les había hecho a los compañeros, cuando me vean el escorpión, ustedes digan, oh, oh, no digan que berraco, porque en España no dicen berraco. Oh. Entonces, los negros, digo, los negros, no, los tuarenos son negros, son muy quemados por el desierto, pero no son negros. Viendo el escorpión, se fueron acercando y me miraban y hablaban entre sí, yo no entendía. Y Sí. entonces ya fueron más amables y cambiaron. Entonces nos invitaron a tomar el té. La tomada del té no es el té de menta tan rico que se toma en Marruecos, en el desierto, es una cosa que yo no sé, es una cosa horrible que sacan todas las hierbas que encuentran en los zapatos, es amargo, usted le mete una cuchara y te queda tiesa ahí, y nosotros tomamos eso y como dice el Quijote en su capítulo sexto, cuando tomaron el bálsamo de hierba, se desaguaban por entrambas canales. Ah, por Dios. Dos por entrambas canales, por la boca y por la boca del otro Y por extremo. allá. Era tremendo. Queríamos irnos al otro día y se pusieron bravos porque la tomada del té dura 3 días. Y la tomada del té es como pasa aquí en las oficinas, que pasa una señora ofreciendo café todo el día. Nos daba té a cada rato. Bueno, entonces me consideraban así, me miraban como un dios, con mucho respeto. Y nos invitaron a fumar el narguile, esa cosa tan horrible, con Sí, agua señor. caliente. Yo no sé fumar y tal, pero tocó hacerlo, eso sí lo hice. Y el jefe me ofreció una señora. Ah, caray. Caray, caray. Yo les dije que mi religión me lo prohibía. Yo que iba a hacer, que me iba a perseguir a los 6 años por ahí aquí en Colombia, un muchachito, papá, yo me estoy en el Sahara. Usted, bueno, y eso sí, creo que conté la otra vez que quedamos escaldados en el hilo, Sí. porque el desierto es muy seco y todos tenemos el ano, no nos lo estamos tocando, ligeramente húmedo. Y con la cantidad de becadas que hacíamos, entonces sí échale papel higiénico al pique el ano, que es como delicado, eso comenzó a echar sangre. Cuando al cabo, y eso echábamos a las afueras del desierto, eso quedó lleno de papel higiénico por todas partes. Cuando nos íbamos a ir en uno de los viajes, el primero o el primero creo, sí, entonces que camello, nosotros queríamos hacerlo a pie, guiados por ellos, íbamos a pagar un guía, que no, que en camello. Yo dije, madre mía, yo que no monto a caballo ahora a camello. Los camellos tienen, y eso era a pelo, Sí. tienen nos montaron unos a pelo y tienen unos lomos muy anchos, de modo que las piernas quedaban muy abiertas y de Ah, modo caray. pues que tocaba el lomo. Y cuando nos bajábamos ahí se veía un poquito la sangre. Ah, Y nos no. quedábamos asustados. Así recorrimos bastante el Sahara con camellos y luego ya una parte. Perdón, Llegamos a Andrés, Tamar. nos queda minuto 30. Ah, bueno, quedamos en Tamarracé, la próxima vez llegamos a Tamarracé. Yo no sé si la otra vez les dije que un escritor de Bolivia escribió una cosa muy bonita. Largo es el camino que conduce al nuevo amanecer, pero siempre habrá nuevos amaneceres. Ojalá todos los que me oigan colaboremos en esta pandemia, nos quedamos juiciosos en casa, leyendo libros, rezando, haciendo ejercicios, juiciosos como debemos ser todos. Gracias, Mao, y gracias a todos los que han estado hoy con nosotros. Gracias. A ti, Andrés, namaste. A todos los que Namaste. se unieron a esta charla, muchas gracias. La van a poder encontrar en YouTube, youtube.com/mao-soler. Síganos ahí y recuerden, por favor, mañana, la cita esta semana no es el jueves, es mañana miércoles a las 6 de la tarde con Miguel Ángel García Gallego, español, pionero del montañismo y de la escalada del Naranjo de Bulnes, una montaña mítica en España, en la cual se rodó Andrés, y también fue miembro activo, es buzo profesional y fue miembro del equipo de Jacques Cousteau, navegando en los mares de todo el mundo. Así que va a ser una charla muy entretenida contándonos sobre todas sus aventuras en las montañas y en el mar. Mañana 6 de la tarde. Nos vemos todos. Recuérdenlo, mañana 6 de la tarde. Compartan esta información. Andrés, namaste.
Buenas noches, namaste, gracias. Un abrazo para todos, cuídense mucho, ya lo dijo Andrés, depende de todos nosotros. Nos vemos mañana, gracias por conectarse. Feliz tarde, bendiciones. Abrazos, chao.